bueno, mila esker, irungo udalari, hasieratik oso harrera ona eduki genuen, hona etorri ginenien, Gipuzkoako Foru Aldundiari ere bai, eurek ordaindu dute esposaketa, orduan euri eta esatie, intxorta 1997 kultur elkartekoa nazela, 85 hasi ginen lanien, egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak aldarrikatzen dugu, hainbat talde memorialistakin batera, euri be, mila esker zen euren laguntza eman digute hauxe hainbat emakume toketako, batzutan ez da erresa, eurekin egotie, eta, esplikauko taputxo bat, gure helburua zein izan da. Urtiek, hauxe erderaz esan da. Como he dicho, llevamos desde 1985 trabajando por la verdad, por la justicia y por la reparación. Desde el principio, uno de los objetivos principales de la asociación fue completar la verdad, que en muchísimos años de dictadura no había sido posible. Se empezó a recoger testimonios y más o menos desde el 2012 estamos un poco volcados en la memoria de las mujeres. Sobre todo porque ha sido una etapa, ha estado todo callado, pero principalmente, como en otras tantas facetas, las mujeres siempre hemos estado un poco en segundo plano y muchas veces no se ha reivindicado suficientemente o no se ha dado el valor y la importancia que tuvo tanto el trabajo de estas mujeres como la resistencia que tuvieron, aunque a veces no se considera algo político, pero creemos que tenemos que poner en valor todo lo que hicieron. Muchas veces no estuvieron en número, de alguna manera, en un número parecido a los hombres en lo que se suele llamar primera línea de fuego, que fueron las trincheras, aunque también estuvieron, pero consideramos de alguna manera que trincheras en la guerra hay muchas y el sitio que ocuparon todas estas mujeres que vemos aquí fue súper importante. Entonces es uno de nuestros objetivos, poner en valor, reivindicar, hacer una memoria inclusiva donde todos y todas estemos igualmente representados. Como veis, es un espacio un tanto singular para poner las fotos, pero yo creo que tiene potencia, ¿no?, el ver todas las mujeres juntas. Como ha dicho el compañero, el contexto donde está la exposición empieza en 1936 con el golpe militar y hemos cogido dentro de la historia más o menos hasta el 76-77, que es un poco en el espacio donde normalmente nos movemos como asociación. Podemos ver las primeras mujeres, que son estas de aquí, que empezaron ya tanto a estar en el frente como en el primer gobierno en el exilio, en Barcelona, y de alguna manera hay diferentes facetas distintas, mujeres que estuvieron en la cárcel, mujeres represaliadas, mujeres que se tuvieron que exiliar, mujeres un poquito de ya más de esta época, en pleno franquismo, que tuvieron que luchar por reivindicar diferentes luchas, como pueden ser en los barrios, por el feminismo, en las fábricas, y terminamos la exposición con mujeres que justo antes de morir Franco fueron torturadas. En la otra sala tenemos 11 fotografías que el autor va a explicar mejor un poco qué idea hemos querido dar. Son fotografías que no son rostros, luego le explicará qué es lo que son, y lo que nos parecía era que eran importantes porque de alguna manera son pioneras en muchas luchas que hoy en día nos parece que luchamos por cosas que partimos de cero, y no es verdad. Nunca partimos de cero en una lucha, sino que ha habido mujeres que nos han antecedido y de alguna manera es importante. Decir también que desde el Ayuntamiento se van a ofrecer visitas guiadas a colegios para que puedan venir un poco para que las generaciones más jóvenes tengan acceso también a una información que nos parece importante. Y animar a la gente que venga, que va a tener oportunidad de ver las fotografías por una parte, de ahondar en la biografía de cada cual, en los catálogos que hemos preparado, y aparte de eso, a todas las mujeres que hemos entrevistado hemos hecho unos cortes de entre 6 y 9 minutos que lo que podemos ver son los testimonios de cada cual. No son imágenes que van concatenadas, sino que cada cual, una vez de que ha visto la exposición y ha visto el catálogo, puede elegir a qué mujer quiere oír. Entonces es un sistema muy sencillito, se pone la
una cartelita encima y aparece inmediatamente la persona que tú te ha llamado la atención o que en el catálogo quieres profundizar un poco más y oír directamente su testimonio. Y en principio, si queréis hacer alguna pregunta, hablar un poco más. Y Mauro, el fotógrafo que nos ha acompañado en todo este viaje. Sí, también comentar que el 21 de junio la historiadora irunesa Merche Tranchel va a ofrecer una conferencia con el título Las mujeres de Irún y la memoria histórica. Seguro que será muy interesante y abierto a todo el público. Mauro. A ver, referente al trabajo, yo lo que puedo explicar, más que la temática, Julia lo ha dejado claro, es que, a ver, yo puedo contar algunos episodios del trabajo que quiere decir. Bueno, el trabajo en general parte ya lleva más de 1 año y medio de que empezamos a investigar, con Intractar, más de 1 año y medio, investigando, tratando de descubrir dónde estaban estas mujeres, y luego el viaje parte, bueno, desde Gijón hasta Francia, pasando por toda Euskal Herria, para poder contar esta historia. Eso es lo primero. Y luego el trabajo se compone, aparte de la cantidad de mujeres, está hecho en 2 formatos, que son analógico y digital. El analógico viene, por cierto, en el catálogo, donde está todo en blanco y negro, con respecto a las imágenes, y en digital a color, haciendo un guiño entre el pasado y el presente. Referencia a las fotografías que son de las mujeres que ya no están con nosotros, esas son fotografías que tienen un impronta autoral, más que conceptual, y que quieren reflejar un poco parte de su historia. Entonces, a través de eso queríamos un poco reflejar. Y ¿cuál contesta? Y referente a ¿cómo se llama? Bueno, aparte de eso está la peana, donde están las historias de cada una, y yo siempre trato de decir la importancia que tiene la fotografía dentro de la memoria histórica. La importancia que tiene fundamental, creo yo, hasta el día de hoy, y es porque necesariamente la fotografía tiene un punto de preservación, y de preservar o de apuntar el recuerdo. Entonces, a través de eso, claro, esta historia, hoy por lo menos estos rostros, ya van a quedar para siempre. Entonces, el día de mañana, cuando alguien quiera saber de la historia de estas mujeres o lo que ha pasado, fácilmente puede averiguar lo que ha pasado, y desde un punto de veracidad, que es muy importante, porque a raíz de hoy estos trabajos documentales, se cuestionan mucho la veracidad de que siempre el autor o quienes están haciendo estos trabajos manipulan la información. Y este trabajo no tiene eso, sino que tiene más bien el testimonio de cada una, no tiene poses impostadas, y está tal cual como ellas estaban. Entonces ustedes pueden ver, algunas pueden decir están arregladas, otras no, entonces, pero a eso andamos, ¿no? A la veracidad, que ellas cuentan su testimonio. Realmente hay muchas que no tampoco contaron lo que, o sea, primera vez que también hablaban de esto con gente. Entonces, este trabajo por esa parte está bien completo, y luego lo otro es, pasando a otro punto, las fotos de impronta autoral, que en ese caso no tienen necesariamente testimonio, pero sí tienen parte de la historia y también reflejadas con sus familiares. Entonces, digamos, darle la veracidad posible. Y eso más que nada. Entonces, la fotografía, eso es lo que preservó al final en este trabajo, ¿no? El recuerdo. No habéis dicho